Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Vamos a responder algunas preguntas y comentarios. ¿Qué es una ideología identitaria?, me preguntan. Porque, dice la persona que hace esta pregunta, vio varias definiciones y ninguna lo convence. Una ideología identitaria es la que considera que el agente fundamental de la política es el grupo demográfico. Esa es mi definición. No el individuo, como por ejemplo en el caso del liberalismo, o en el caso de la democracia, de la verdadera democracia, no el Estado como en el caso del fascismo. El individuo no es para una ideología identitaria más que un ejemplo cualquiera de su grupo demográfico. Como individuo, como persona, no tiene la menor importancia, no tiene la menor responsabilidad por sus actos y no merece ningún crédito y no merece ninguna pena. Como individuo no tiene ninguna importancia. Es simplemente un ejemplo de su color de piel, de su grupo lingüístico, de su sexo, de su generación, de su grupo religioso, largos etcétera. Y las ideologías identitarias y sus adeptos me caen muy mal porque me he dado cuenta que un adepto a una de estas ideologías es necesariamente un ingrato. Alguien para quien el comportamiento del individuo no tiene ninguna importancia, en algún momento va a devolver mal por bien. Y esto es inevitable. En algún momento va a hacerle un mal a alguien que le hizo un bien. O sea, un adepto a una ideología identitaria, más allá de la calamidad política que son esas doctrinas en sí mismas, el adepto me cae mal porque necesariamente es un ingrato. Necesariamente. No puede no serlo. Me preguntan en tono de broma qué pienso de la situación en Colombia. Digo en tono de broma porque me lo preguntan en un video donde dije que prefiero no hablar de temas de actualidad. Y en efecto no voy a hablar del caso puntual de Colombia. Sí creo que Sudamérica ha pasado de la fase de desmoralización en la que estuvimos las últimas décadas a la fase de desestabilización. La guerra de sedición es una estrategia militar pensada para destruir un país desde adentro usando sus propias instituciones políticas, sus propias instituciones sociales, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de defensa, etc. Recomiendo calurosamente buscar en YouTube las conferencias y las entrevistas a un desertor de la KGB llamado Yuri Bezmenov, que explica claramente cómo funciona esta estrategia, cómo funciona la guerra de sedición. Se escribe Bezmenov, B larga E Z M E N O B corta. Es un autor imprescindible para entender la situación de Sudamérica hoy. Si no entendemos lo que es la guerra de sedición, si no entendemos lo que es la desmoralización, la desestabilización, lo que es una crisis y lo que es la normalización, las 4 etapas de la guerra de sedición, no estamos entendiendo dónde estamos parados. Podemos hacer cualquier análisis muy razonable, muy sensato de los que nos parece la situación, pero están referidas a otro universo. Si no entendemos estos conceptos, no estamos entendiendo dónde estamos parados. No voy a pegar links por obvias razones, pero recomiendo buscar a ese autor y escuchar con mucha atención lo que dice. Si me enteré lo que dijo la directora de Los Ángeles de Charlie, que la culpa del fracaso de su película la tenía el Hombre Araña. Sí, me enteré. Es un ejemplo típico del efecto Dunning-Kruger. Es una reacción típica de un incompetente. Un día de esto voy a hablar del efecto Dunning-Kruger, que se ha difundido mucho y me parece que, no sé si mal, me parece que se ha difundido de modo incompleto. Es una idea más interesante que no el más idiota se cree que es un genio. En realidad sí, eso es el efecto Dunning-Kruger, pero tiene más sal, tiene más cosas interesantes esa investigación. Además de que ser algo curioso en una investigación científica, de ser muy divertida.
Am, ¿Qué pienso de Vox en España? Es demasiado de derecha en su retórica y demasiado poco en sus propuestas. De todos modos, si yo fuese español los votaría por una necesidad de supervivencia. Es el único partido que no está abiertamente aliado con Berlín. Es el único país que no quiere la destrucción de España. Ok, vamos a votarlo. Pero por una parte, todas sus reivindicaciones de Franco me revuelven las tripas. Podemos hablar de lo... Ok, una cosa es decir que, que la República fue... No sé, la República no sé si es el término correcto. El breve periodo marxista que tuvo España fue una calamidad. Fue uno de los peores desastres de la historia de la humanidad. Y... Ok, otra cosa es defender a Franco. Un dictador cuya última medida de gobierno fue ordenar fusilar unos niños. Y esto es un hecho histórico bien documentado. O sea, no podés defender a ese tipo. Y esto en su retórica. Por otra parte, cuando vemos sus 100 medidas, ok, son lo mejorcito, pero dicen, por ejemplo, que las intervenciones médicas cuyo objetivo no sean la salud no tienen que estar financiadas por el Estado. Pero no dicen que deberían ser ilegales, cosa que es obvia. ¿Cómo va a ser legal una intervención médica, hasta el término es ridículo, cuyo objetivo no sea la salud de la persona? Y... O sea, son demasiado de derecha en su retórica y demasiado poco en sus propuestas. Es lo que hay. Si yo fuese español votaría a Vox y después vemos si encontramos algo mejorcito. ¿Qué opino de Goebbels si haría algún video? Tipo interesante, pero no puedo hacer un video sobre él. Tipo interesante tanto por sus ideas, fue el primer propagandista con método científico, como por su vida. Es un tipo brillante, esto no se le puede discutir, que terminó suicidándose y matando a toda su familia por un monigote, por un payaso que había inventado él. Hasta el nombre se lo puso él. Y... repito, sería muy interesante, pero no puedo. Puedo hablar de Hobbes, que fue un funcionario, un burócrata al servicio de otro tirano. Podría hablar de cualquier autor marxista, que es una dictadura que mató 10 veces más gente, por lo menos 10 veces más gente que el tirano al que servía Goebbels. Podría hablar de Heisenberg, del físico, que trató, no se limitó a hablar tonterías en la radio, trató de fabricar la bomba atómica para ese mismo tirano. Podría hablar de Heidegger, burócrata al servicio del mismo tirano que Goebbels, pero no puedo hablar de Goebbels, porque es hate speech. O sea, no le busquen sentido a lo que no lo tiene. ¿Harías un video sobre 1984 de Orwell? Lo tengo. Es posible 1984, se llama el video, y en algún momento seguramente volveré sobre ese tema. Yo creo que en algunos casos Orwell funcionó como un manual de instrucciones. Hay gente que lo tomó, este análisis de esta dictadura imaginaria, de que estas dos dictaduras imaginarias, Rebelión y la Granja y 1984, y las tomó como un manual de instrucciones. No como una sátira, no como una distopía, sino, qué buena idea. Por ejemplo, el lema de ONU Mujer y uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU es el lograr la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Y yo creo que esa
esa proposición absurda, esa proposición autocontradictoria, está copy-pasteada de todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. O sea, yo creo que no es casual que suene orwelliano eso. Yo creo que eso está tomado de Orwell. Ese caso particular yo creo que está tomado de Orwell. Que no es por casualidad que suena orwelliano. Quería comentar una idea llamada el presentismo, pero me parece que lo voy a hacer en un video aparte porque este me está quedando ya, me va a quedar demasiado largo para lo que es filosofía clase B. Nos estamos viendo, esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.